Voy a empezar con algo incómodo. Durante años pensé que mi problema era la falta de oportunidades, hasta que entendí que mi verdadero límite eran las conversaciones que tenía todos los días. Recuerdo estar rodeado de personas que hablaban de sueños, pero vivían de excusas. Y un día me hice una pregunta brutal. Si sigo escuchando lo mismo, ¿voy a convertirme en algo diferente? Ese día no cambié de país, no cambié de trabajo, cambié de entorno. Porque no creces donde te aplauden por quedarte igual. Creces donde tu incomodidad se convierte en evolución. Hay una idea que incomoda pero transforma. Tu entorno define tu destino, aunque no lo quieras aceptar. Durante mucho tiempo creemos que somos completamente independientes, que nuestras decisiones nacen solo de nuestra voluntad, pero no es así. Somos profundamente influenciables. Lo que escuchas todos los días, lo que ves como normal, las conversaciones que tienes, todo eso va moldeando tu manera de pensar sin que te des cuenta. Te cuento algo personal. Hubo una etapa en mi vida en la que quería crecer, quería avanzar, tenía metas claras, pero mi entorno no estaba alineado con eso. Me rodeaba de personas que constantemente hablaban de lo difícil que era todo, de lo injusta que era la vida, de por qué no valía la pena esforzarse demasiado. Y aunque yo decía que no me afectaba, poco a poco empecé a pensar igual. Sin darme cuenta, bajé mis estándares. Empecé a justificar la mediocridad. Porque ese es el problema, no es un cambio brusco, es silencioso. Nadie un día te dice deja de soñar, no. Simplemente empiezas a escuchar frases como eso es muy complicado, no es para gente como nosotros, mejor quédate en lo seguro. Y como lo escuchas tantas veces, tu mente lo empieza a aceptar como verdad. Mira tu vida hoy. Observa con honestidad las 5 personas con las que más tiempo pasas. ¿De qué hablan? ¿Cómo reaccionan ante los problemas? ¿Qué opinan del éxito, del esfuerzo, del crecimiento? Porque tarde o temprano, esa visión se convierte en la tuya. Recuerdo claramente el momento en el que entendí esto. Estaba compartiendo una meta importante con alguien cercano. Esperaba apoyo, preguntas, tal vez ideas, pero lo que recibí fue duda, miedo disfrazado de consejo. En ese instante sentí algo extraño, como si mi visión se hiciera más pequeña, y ahí entendí algo. No todas las personas que están cerca de ti están diseñadas para impulsarte. Y no se trata de culparlos. Cada persona actúa desde su propio nivel de conciencia. El problema es cuando tú decides quedarte ahí sabiendo que quieres más, porque entonces ya no es falta de oportunidades, es falta de decisiones. Tu entorno no solo refleja quién eres hoy, también predice quién vas a ser mañana. Si te rodeas de personas que se conforman, terminarás conformándote. Si te rodeas de personas que crecen, inevitablemente crecerás. No es magia, es exposición constante. Por eso el cambio empieza con una pregunta incómoda. ¿Este entorno me está acercando o alejando de la vida que quiero? Porque aunque duela aceptarlo, muchas veces no estás estancado por falta de talento, sino por exceso de influencia equivocada. Y el día que entiendes eso, dejas de buscar excusas y empiezas a tomar decisiones, porque tu entorno no es casualidad, es elección. Hay algo que tenemos que dejar claro de una vez por todas. La suerte no está decidiendo tu vida, tus elecciones sí. Y una de las elecciones más silenciosas, pero más determinantes que haces todos los días, es con quién decides pasar tu tiempo. Porque no es cierto que te tocó ese círculo. Tal vez al inicio no elegiste tu entorno, pero hoy sí. Hoy eliges si respondes ese mensaje, si aceptas esa invitación, si sigues en esa conversación que no te aporta nada. Y lo haces tan en automático que ni siquiera lo cuestionas. Te hablo desde experiencia. Hubo un momento en mi vida donde yo decía, es que no tengo oportunidades, es que en mi entorno nadie quiere avanzar. Pero si soy honesto, tampoco estaba haciendo nada para salir de ahí. Seguía viendo las mismas personas, teniendo las mismas conversaciones, riéndome de las mismas excusas, y al final del día esperaba resultados diferentes. Eso no es mala suerte, eso es incoherencia. Recuerdo una vez que decidí no ir a una reunión
con amigos de siempre. Nada malo con ellos, pero sabía exactamente cómo iba a terminar. Horas hablando de problemas, de quejas, de todo lo que no se puede hacer. Ese día decidí quedarme solo y leer, pensar, trabajar en una idea que tenía. Y fue incómodo. Me sentí raro, como si estuviera rompiendo algo, pero también sentí algo nuevo, claridad. Ahí entendí que cada pequeño sí y cada pequeño no va construyendo tu entorno. Porque la mayoría no fracasa por falta de capacidad, fracasa por lealtad malentendida. Se quedan en círculos que ya no les aportan, solo por costumbre, por miedo a incomodar, por no sentirse solos. Pero crecer implica tomar decisiones que otros no van a entender. Y no se trata de volverte arrogante o de despreciar a nadie. Se trata de ser honesto contigo. Si tú quieres una vida diferente, no puedes seguir rodeado de las mismas influencias que te mantienen igual. Mira tus últimos días. ¿Con quién hablaste más? ¿Qué temas dominaron esas conversaciones? ¿Te acercaron a tus metas o te alejaron? Porque ahí está la respuesta a por qué estás donde estás. No es el país, no es la economía, no es la suerte. Eres tú repitiendo patrones que ya conoces porque son cómodos. Y sí, cambiar eso cuesta. Implica decir que no, implica alejarte un poco, implica sentir ese vacío temporal, pero ese vacío es necesario, porque no puedes construir algo nuevo si no haces espacio primero. La gente espera que su vida cambie, pero no cambia sus decisiones diarias. Y tu círculo no se transforma con intenciones, se transforma con acciones repetidas. Cada vez que eliges quedarte donde no creces, estás votando por la misma vida. Cada vez que eliges salir, aunque sea incómodo, estás construyendo una nueva. Deja de esperar que la suerte haga el trabajo que solo tus decisiones pueden hacer. Porque al final, tu círculo no es lo que te tocó, es lo que decides tolerar. Hay algo que muchas personas subestiman, pero que está moldeando su vida todos los días sin que lo noten. El contagio emocional es real. No es una metáfora bonita, es un proceso constante. Absorbes lo que te rodea, las emociones, las actitudes, incluso la forma de interpretar la realidad se transfieren de una persona a otra con una facilidad impresionante. Te voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Te ha pasado que llegas motivado a un lugar, con energía, con ganas de hacer cosas, y después de pasar un par de horas con ciertas personas, sales cansado, sin ganas, incluso dudando de ti mismo? Nadie te dijo directamente que no puedes, pero el ambiente te lo insinuó en cada comentario, en cada gesto, en cada broma disfrazada. Eso no es casualidad, es influencia. Recuerdo una etapa en la que compartía mucho tiempo con personas que constantemente se quejaban. Todo era un problema. El trabajo, el país, la gente, el clima. Siempre había algo negativo. Y yo al principio solo escuchaba. Pensaba que no me afectaba. Pero con el tiempo empecé a hacer lo mismo. Sin darme cuenta, mi mente comenzó a buscar razones para quejarse también. Ya no veía oportunidades, veía obstáculos. Ahí entendí algo que cambió mi perspectiva. No puedes exponerte constantemente a una mentalidad limitada y esperar tener una mentalidad expansiva, porque tu mente no es un filtro perfecto, es una esponja. Y si no eliges conscientemente lo que absorbes, terminarás lleno de pensamientos que ni siquiera son tuyos. Pasa también con la ambición. Cuando estás rodeado de personas que tienen metas claras, que hablan de ideas, que buscan soluciones, algo en ti se activa. Empiezas a pensar diferente, a cuestionarte más, a elevar tu estándar sin que nadie te obligue. Pero cuando estás en un entorno donde lo normal es conformarse, donde destacar es visto como exagerado, poco a poco empiezas a encajar en ese molde. Y lo más peligroso es que se vuelve normal. Normal dejar las cosas para después. Normal no esforzarse demasiado. Normal reírse de quien intenta algo diferente. Ese normal es el verdadero límite. Por eso tienes que volverte consciente de lo que consumes emocionalmente. No solo las personas con las que hablas, sino también lo que escuchas, lo que ves, lo que permites entrar a tu mente todos los días. Porque todo eso
construye tu realidad interna. Hubo un momento en el que decidí cambiar eso de forma intencional. Empecé a limitar ciertas conversaciones, a alejarme de ambientes donde sabía que iba a salir drenado y a buscar espacios donde se hablara de crecimiento, de disciplina, de ideas. Al principio fue incómodo porque no era lo habitual para mí, pero con el tiempo algo cambió. Mi manera de pensar se volvió más clara, más enfocada. No porque yo fuera diferente, sino porque lo que estaba absorbiendo era diferente. Y ahí entendí que proteger tu mente no es exageración, es responsabilidad, porque al final del día te conviertes en aquello a lo que te expones constantemente. Así que si quieres cambiar tu vida, empieza por cambiar lo que estás absorbiendo sin darte cuenta. Porque lo que toleras en tu entorno termina viviendo dentro de ti. Hay una verdad que cuesta aceptar, pero que cambia completamente tu manera de ver las relaciones. No todos quieren verte crecer, aunque digan que sí, y no siempre es por maldad. A veces es algo mucho más sutil, más humano, pero igual de limitante. Cuando tú decides cambiar, mejorar, aspirar a algo más grande, automáticamente te conviertes en un espejo para los demás. Tu disciplina refleja su falta de disciplina. Tu enfoque evidencia sus distracciones. Tu crecimiento les recuerda que ellos también podrían hacerlo, pero no lo están haciendo. Y esa incomodidad no todos saben manejarla. Te hablo desde algo que viví. Hubo un momento en el que empecé a tomar decisiones diferentes. Levantarme más temprano, enfocarme más en mis metas, dejar ciertas distracciones. Al principio, las personas a mi alrededor decían apoyarme. Qué bien, sigue así. Pero con el tiempo, los comentarios empezaron a cambiar. Te estás volviendo muy serio. Ya no eres el mismo, relájate un poco. No era un ataque directo, pero había una intención clara, que volviera a ser como antes. Y ahí entendí algo importante. Muchas personas prefieren tu versión antigua, no porque sea mejor para ti, sino porque es más cómoda para ellos. Porque cuando tú cambias, rompes la dinámica. Ya no encajas igual en las conversaciones, en los hábitos, en la forma de ver la vida, y eso genera resistencia. A veces disfrazada de humor, a veces de consejo, a veces de preocupación, pero en el fondo es miedo al cambio, no el tuyo, el de ellos. Recuerdo compartir una meta importante con alguien cercano. Yo estaba emocionado, veía posibilidades, estaba dispuesto a trabajar. La respuesta fue algo como, está bien, pero es muy difícil, no todos lo logran, ten cuidado. No era un no lo hagas, pero tampoco era un ve con todo. Era una energía tibia, una duda sembrada con suavidad. Y eso pesa más de lo que crees. Porque cuando esa voz viene de alguien cercano, se queda contigo. Empieza a aparecer en tus pensamientos justo cuando más necesitas claridad. Y si no estás firme, terminas dudando de algo que antes tenías claro. Por eso es tan importante aprender a leer más allá de las palabras. No todos los te apoyo son iguales. Algunos vienen con energía, con intención, con acción. Otros vienen cargados de miedo, de limitaciones, de experiencias no resueltas. Y aquí no se trata de volverte desconfiado, se trata de volverte consciente. Entender que no todos están en tu mismo momento, ni tienen tu misma visión, ni están dispuestos a pagar el precio que tú estás dispuesto a pagar. Y está bien. Cada quien tiene su proceso, pero tú no puedes permitir que el proceso de otros defina el tuyo. Porque si no eres cuidadoso, terminarás ajustando tus sueños al nivel de comodidad de quienes te rodean. Y eso es una de las formas más silenciosas de renunciar a tu potencial. Aprende a identificar quién realmente te impulsa y quién, sin darse cuenta, te limita. No desde el juicio, sino desde la claridad. Porque crecer no solo es avanzar, también es saber de quién tomar distancia. Y a veces el mayor acto de respeto hacia tu futuro es no quedarte donde tu crecimiento incomoda. Hay algo que puede cambiar completamente la dirección de tu vida si aprendes a verlo con claridad. No todo el apoyo es igual,
Existe una diferencia profunda entre el apoyo real y el apoyo tibio. Y si no la identificas, puedes pasar años creyendo que estás rodeado de personas que te impulsan, cuando en realidad solo te están manteniendo en el mismo lugar. El apoyo real no siempre es cómodo, no siempre viene con aplausos. A veces viene en forma de preguntas incómodas, de retos, de alguien que te obliga a pensar mejor, a ser más disciplinado, a no conformarte con lo fácil. Es alguien que, cuando le cuentas una meta, no solo te dice qué bien, sino que te pregunta cómo lo vas a lograr, qué necesitas mejorar, en qué te puedo ayudar de verdad. El apoyo tibio, en cambio, suena bonito, pero no construye nada. Es ese sí, está bien, acompañado de una lista de razones por las que probablemente no funcione. Es una sonrisa sin convicción, un ánimo superficial que desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. Te cuento algo que me marcó. En una etapa importante compartí una idea que para mí era grande, retadora, algo que realmente quería construir. Una persona me dijo: me alegra que tengas sueños, pero sé realista. Y en ese momento, por un segundo dudé, porque venía de alguien cercano. Pero después hablé con otra persona, alguien con otra mentalidad, y su respuesta fue completamente diferente. No me dijo que era fácil, no me prometió resultados, pero me dijo: si eso es lo que quieres, entonces hazlo bien. Prepárate, trabaja, enfócate, y si lo haces en serio, tienes posibilidades. ¿Notas la diferencia? Uno me protegía del riesgo, el otro me empujaba hacia el crecimiento. El apoyo real no intenta mantenerte seguro, intenta verte evolucionar. No te trata como alguien frágil, te trata como alguien capaz. Cree en tu potencial incluso cuando tú todavía no lo ves completamente. Y eso no significa que siempre te diga lo que quieres escuchar. A veces te va a confrontar, te va a decir que estás fallando, que estás siendo inconsistente, que necesitas mejorar, pero lo hace desde el respeto y desde una intención clara: ayudarte a crecer. El apoyo tibio evita ese tipo de conversaciones. Prefiere no incomodarte, no confrontarte, no exigirte. Y al final te deja exactamente donde estás. Por eso tienes que aprender a escuchar más allá de las palabras. Observa las acciones. ¿Esa persona invierte tiempo en ayudarte a mejorar? ¿Te desafía a ser mejor? ¿Celebra tus avances de verdad? ¿O solo está ahí cuando todo es fácil y cómodo? Porque muchas veces confundimos cercanía con apoyo y no son lo mismo. Puedes tener gente cerca que no suma nada a tu crecimiento y puedes encontrar apoyo real en personas que ni siquiera conoces desde hace mucho, pero que están alineadas con lo que quieres construir. Aprender a diferenciar esto es fundamental, porque tu vida no se define solo por lo que haces, sino por las voces que eliges escuchar. Y si eliges mal esas voces, terminarás viviendo una vida más pequeña de la que eres capaz. Rodéate de quienes te exigen crecer, no de quienes te hacen sentir cómodo en quedarte igual. Hay algo que casi nadie te dice cuando empiezas a crecer de verdad. La soledad temporal no es un error del proceso, es parte del proceso. Y si no estás dispuesto a atravesarla, entonces probablemente tampoco estás listo para cambiar tu vida. Porque cuando empiezas a tomar decisiones diferentes, inevitablemente empiezas a separarte de lo que antes era normal para ti. Ya no encajas igual en ciertas conversaciones. Ya no te ríes de las mismas cosas. Ya no te interesa perder tiempo en dinámicas que antes aceptabas sin pensar. Y de repente empiezas a notar silencios. Silencios en los mensajes. Silencios en las invitaciones. Silencios en la compañía diaria. Y ese silencio al principio se siente extraño. Tu mente lo interpreta como pérdida, como abandono, como algo que está mal. Pero en realidad, muchas veces no es pérdida, es transición. Recuerdo un momento en el que empecé a alejarme de ciertos ambientes, no por conflicto, no por enojo, simplemente porque entendí que no me estaban llevando hacia donde quería ir. Al principio, los días se sentían raros. Tenía más tiempo, sí, pero también más silencio, menos estímulos sociales, menos conversaciones constantes. Y en ese espacio vacío empecé a escuchar algo que antes no escuchaba: mis propias ideas.
Y eso puede ser incómodo, porque por primera vez ya no tienes ruido externo que te distraiga de lo que realmente piensas, de lo que realmente quieres, de lo que realmente estás evitando. La mayoría de las personas teme la soledad porque la confunden con estar perdido, pero no es lo mismo. Estar solo no significa estar perdido, significa estar sin distracciones. Y ese estado puede ser increíblemente poderoso si lo sabes usar. En esa etapa de mi vida entendí algo importante. Muchas veces no necesitas más gente, necesitas más claridad. Y la claridad no aparece en medio del ruido constante, aparece en el silencio. Claro, no voy a romantizarlo. La soledad temporal puede doler, puede hacerte dudar, puede hacerte preguntarte si estás haciendo lo correcto, incluso puede tentarte a volver a lo conocido, solo para no sentir ese vacío. Pero si vuelves demasiado rápido, también vuelves al mismo lugar del que querías salir. Y aquí está la clave. La soledad temporal solo es peligrosa si no tiene propósito. Si estás solo sin dirección, se convierte en aislamiento. Pero si estás solo mientras te estás construyendo, se convierte en crecimiento. Con el tiempo, empiezas a darte cuenta de algo interesante. No es que no haya personas ahí fuera, es que aún no estás alineado con las personas correctas. Están en otros espacios, con otras conversaciones, con otros niveles de mentalidad. Y para encontrarlas, primero tienes que dejar espacio en tu vida. Ese espacio no se llena con urgencia, se llena con intención. Y mientras tanto, aprendes algo que es fundamental, a no depender emocionalmente del ruido externo para sentirte bien contigo mismo. Porque cuando puedes estar solo, sin ansiedad, sin desesperación, sin necesidad de llenar cada vacío con distracción, en ese momento empiezas a construir una versión más fuerte de ti. La soledad temporal no es el final de las conexiones, es el inicio de conexiones más auténticas. Y quien no está dispuesto a atravesarla, termina rodeado de gente, pero vacío de crecimiento. A veces, para encontrar el entorno correcto, primero tienes que aprender a caminar solo sin miedo. Hay una idea que cambia completamente la forma en la que entiendes las relaciones. Si quieres rodearte de mejores personas, primero tienes que convertirte en una de ellas. Y esto no es motivación superficial, es una ley silenciosa que gobierna casi todas las conexiones humanas. Porque las personas no se acercan a lo que deseas ser, se acercan a lo que ya estás siendo. Durante mucho tiempo, muchos creen que el problema es no tener acceso a ciertos círculos, no conocer a las personas correctas, no estar en el lugar adecuado. Pero la realidad es más incómoda. La mayoría no está listo para esos entornos. No por falta de suerte, sino por falta de preparación interna. Te cuento algo que he observado y también vivido. Hubo una etapa en la que yo quería aprender de personas que admiraba, personas con disciplina, enfoque, claridad. Pero cuando miraba mi propia vida en ese momento, había una desconexión. Yo quería entrar en conversaciones profundas, pero aún mantenía hábitos superficiales. Quería rodearme de personas enfocadas, pero yo mismo no era consistente con mis propias metas. Y ahí entendí algo duro. Nadie quiere invertir su tiempo en alguien que solo consume pero no aporta. Porque las personas que realmente tienen valor, que han construido algo, no están buscando admiradores, están buscando iguales. Personas con las que puedan hablar de ideas, de soluciones, de crecimiento real. No alguien que solo diga qué interesante, sino alguien que pueda sostener una conversación, aportar perspectiva, sumar energía. Y eso solo ocurre cuando tú también has hecho el trabajo. Convertirte en alguien que merece un mejor entorno no significa volverte perfecto. Significa volverte responsable de tu desarrollo. Significa que empiezas a trabajar en tu disciplina aunque nadie te esté mirando. Que empiezas a cumplir lo que dices aunque nadie te aplauda. Que empiezas a mejorar tu mente, tus hábitos, tu forma de pensar sin esperar que alguien te valide. Recuerdo un momento en el que decidí cambiar pequeñas cosas. Cómo organizaba mi tiempo, cómo hablaba de mis metas, cómo respondía a las distracciones. No fue algo espectacular de un día para otro. Pero con el tiempo, algo curioso empezó a pasar. Las conversaciones alrededor de mí empezaron a cambiar. Personas que antes no mostraban interés comenzaron a escuchar más.
Nuevas personas aparecieron en espacios donde antes no había conexión. No porque el mundo cambiara, sino porque yo cambié primero. Y esto es clave. El entorno no se persigue, se atrae. Si quieres estar rodeado de personas que piensan en grande, tienes que empezar a pensar en grande tú mismo. Si quieres estar rodeado de disciplina, tienes que encarnar disciplina. Si quieres estar rodeado de crecimiento, tienes que estar en movimiento constante hacia el crecimiento. La incoherencia te aleja de los buenos entornos más rápido que cualquier otra cosa. Y hay algo más importante aún. Cuando tú te conviertes en alguien valioso, empiezas a ser útil para otros. Y ahí es cuando las conexiones reales empiezan a formarse, no desde la necesidad, sino desde la contribución. Porque el verdadero acceso a mejores personas no se compra, no se pide, no se ruega, se construye. Se construye con hábitos, se construye con integridad, se construye con consistencia cuando nadie está mirando. Y cuando eso ocurre, dejas de perseguir entornos y empiezas a ser parte de ellos naturalmente. Porque al final, el nivel de las personas que te rodean siempre será un reflejo del nivel en el que tú has decidido vivir. Hay un momento en la vida donde dejas de preguntarte qué puedo tolerar y empiezas a preguntarte qué merezco realmente permitir. Ese cambio parece pequeño, pero en realidad es una transformación profunda. Elevar tus estándares, porque tus estándares no son solo expectativas, son decisiones silenciosas sobre cómo permites que otros te traten, cómo te tratas a ti mismo y qué tipo de vida estás dispuesto a aceptar como normal. Durante mucho tiempo, muchas personas intentan cambiar su entorno directamente. Buscan nuevas amistades, nuevos lugares, nuevas oportunidades, pero lo que no entienden es que el entorno responde a algo más profundo, a tu nivel de estándar interno. Si tu estándar es bajo, aceptarás cualquier tipo de conversación, cualquier tipo de relación, cualquier tipo de hábito. Y si es alto, automáticamente empezarás a rechazar lo que no está alineado contigo. Te doy un ejemplo claro. En una etapa de mi vida me di cuenta de que estaba aceptando dinámicas que no me aportaban nada. Conversaciones repetitivas, falta de dirección, excusas constantes. No era que las personas fueran malas. Era que yo no había definido con claridad qué tipo de interacciones quería en mi vida. Un día decidí algo simple: dejar de participar en lo que no construía nada en mí. No lo hice con enojo, lo hice con claridad. Y algo interesante ocurrió. No tuve que anunciarlo, no tuve que explicarlo demasiado. Poco a poco, esas mismas conversaciones empezaron a disminuir. Algunas personas se alejaron naturalmente y otras, inesperadamente, empezaron a elevar el nivel de interacción conmigo. Ahí entendí algo poderoso. Cuando tú cambias tu estándar, el entorno se ajusta, porque las personas perciben cómo te valoras. Si tú te valoras poco, aceptarás lo que sea. Si te valoras más, empezarás a seleccionar mejor lo que entra en tu vida. Y ese proceso, aunque incómodo al principio, es lo que redefine tu realidad. Elevar tus estándares no significa volverte arrogante o exigente sin razón. Significa volverte consciente de lo que ya no quieres repetir. Significa dejar de justificar lo que claramente no te ayuda a crecer. Significa dejar de normalizar la mediocridad solo porque es familiar. Recuerdo que hubo un momento donde tuve que empezar a decir no a cosas que antes habría aceptado sin pensar. Invitaciones que no aportaban, conversaciones que solo drenaban energía, hábitos que me alejaban de mis metas. Al principio hubo incomodidad, porque cuando cambias tus estándares, también cambias la percepción que otros tienen de ti. Ya no eres tan predecible, ya no eres tan disponible para todo. Y eso genera reacciones. Pero con el tiempo, algo más importante sucede. Empiezas a atraer otro tipo de dinámicas. Personas con más enfoque, conversaciones con más profundidad, oportunidades más alineadas con lo que estás construyendo. No porque el mundo cambió, sino porque tú dejaste de encajar en lo que no era para ti. Ese es el verdadero poder de los estándares. Filtran tu realidad sin que tengas que pelear con ella constantemente. Y aquí está la clave que muchos no ven. No necesitas cambiar a las personas.
Necesitas cambiar lo que estás dispuesto a aceptar, porque cuando elevas tus estándares de verdad, tu entorno no tiene opción, o crece contigo o se queda atrás. Hay una diferencia muy profunda entre una relación de crecimiento y una relación de conveniencia, y entenderla puede cambiar por completo la calidad de tu vida. Porque no todas las relaciones están diseñadas para impulsarte, algunas simplemente están diseñadas para acompañarte en lo cómodo. Y si no tienes claridad sobre esto, puedes terminar rodeado de gente, pero estancado por dentro. Las relaciones de conveniencia son aquellas donde la conexión se basa en lo fácil, el hábito, la cercanía, la costumbre, el tiempo compartido sin intención. No necesariamente son malas personas, pero la relación no exige crecimiento. No te reta, no te empuja, no te hace cuestionarte. Simplemente existe. Y con el tiempo, lo que no crece, se estanca. Las relaciones de crecimiento, en cambio, son diferentes. No siempre son las más cómodas, pero sí las más valiosas. Son aquellas donde ambas partes se hacen mejores mutuamente, donde una conversación no termina en distracción, sino en reflexión, donde no solo compartes tiempo, sino también dirección. Recuerdo una etapa en la que me di cuenta de algo incómodo. Muchas de las relaciones que tenía eran simplemente por inercia. Personas con las que compartía rutina, pero no crecimiento. Conversaciones que se repetían una y otra vez sin aportar nada nuevo. Y un día me hice una pregunta sencilla. Si sigo rodeado exactamente de esto, ¿en qué me voy a convertir en 5 años? La respuesta no fue motivadora, fue preocupante. Y no porque esas personas fueran negativas, sino porque la relación no tenía dirección. No había intención de crecimiento mutuo, solo convivencia. Pero también he vivido lo contrario. He tenido conversaciones con personas que no necesariamente estaban en el mismo nivel de experiencia o éxito, pero sí en el mismo nivel de intención. Personas que hacían preguntas mejores, que escuchaban con atención, que no tenían miedo de ser honestas. Y después de hablar con ellas, no salía igual, salía mejor. Eso es lo que distingue una relación de crecimiento. No te deja neutral. Te eleva o te confronta, pero no te deja igual. Y algo importante, estas relaciones no siempre se ven perfectas desde afuera. A veces hay desacuerdos, hay críticas, hay momentos incómodos, pero hay una base clara. Ambos quieren mejorar, no solo coexistir. En una relación de conveniencia, el objetivo es evitar fricción. En una relación de crecimiento, el objetivo es evitar estancamiento. Y eso cambia todo, porque cuando buscas solo conveniencia, eliges lo cómodo, pero cuando buscas crecimiento, eliges lo necesario. Y lo necesario no siempre es fácil, pero sí es lo que construye futuro. También entendí algo más. No puedes exigir relaciones de crecimiento si tú no eres una persona que contribuye al crecimiento de otros. Si solo consumes energía, si solo buscas apoyo sin aportar valor, eventualmente te quedarás en relaciones superficiales. Pero cuando tú empiezas a aportar claridad, disciplina, escucha, intención, empiezas a atraer otro tipo de conexiones. Relaciones donde ambos empujan, relaciones donde ambos aprenden, relaciones donde ambos crecen. Y ahí es donde ocurre el cambio real, porque tu entorno no se transforma solo cuando encuentras mejores personas, sino cuando tú dejas de conformarte con relaciones que solo ocupan espacio pero no construyen dirección. Al final, las relaciones más valiosas no son las que te hacen sentir cómodo todo el tiempo, son las que te hacen crecer incluso cuando no es cómodo. Cuando hablamos de entorno, la mayoría de las personas piensa únicamente en quienes están a su alrededor físicamente. Pero hay un tipo de entorno que es aún más poderoso y muchas veces más peligroso. El entorno mental. Porque lo que consumes con tu mente todos los días termina moldeando tu manera de pensar, de decidir y de ver la vida. Tu entorno mental está formado por todo aquello a lo que le das atención constante. Las conversaciones que escuchas, los videos que consumes, las redes que revisas sin pensar, las ideas que repites sin cuestionar. Y poco a poco, sin darte cuenta, eso se convierte
en tu realidad interna. Te doy un ejemplo simple. Si todos los días consumes contenido de queja, de negatividad, de comparación constante, aunque no lo notes, tu mente empieza a normalizar ese estado. Empiezas a ver problemas en lugar de soluciones. Empiezas a pensar que todo es difícil, que nada cambia, que los demás tienen ventaja. Y lo más peligroso es que empiezas a creer que esa forma de pensar es tuya, cuando en realidad fue absorbida. Recuerdo una etapa en la que pasaba mucho tiempo expuesto a conversaciones y contenido que no aportaba nada constructivo. No era algo evidente al inicio. Parecía entretenimiento, parecía normal, pero con el tiempo noté algo extraño. Mi nivel de enfoque bajaba, mi motivación fluctuaba más y mi mente estaba más dispersa. No había cambiado mi vida externa, pero mi mundo interno sí. Y ahí entendí algo importante. No solo necesitas cuidar con quién hablas, también necesitas cuidar qué entra en tu mente cuando nadie está hablando contigo. Porque el problema no es solo la influencia directa de las personas, sino la influencia constante de ideas repetidas. Y las ideas, cuando se repiten lo suficiente, se convierten en creencias. Y las creencias terminan dirigiendo tus decisiones. Por eso, dos personas con las mismas oportunidades pueden tener resultados completamente diferentes. No es solo su entorno físico, es su entorno mental. Uno consume ideas de crecimiento, disciplina, enfoque. El otro consume distracción, comparación, quejas. Y eventualmente cada uno construye una realidad acorde a lo que alimenta su mente. Hubo un momento en el que decidí ser más intencional con esto. Empecé a reducir el ruido innecesario. Menos contenido sin dirección, menos conversaciones vacías, más información que me desafiara a pensar, a mejorar, a cuestionarme. Y no fue inmediato, pero con el tiempo mi claridad mental cambió. Empecé a pensar con más profundidad, a tomar mejores decisiones, a sentir menos caos interno. No porque el mundo externo cambiara, sino porque el entorno interno empezó a ordenarse. Y esto es clave. No puedes esperar una vida clara con una mente saturada. Tu entorno mental también incluye lo que repites en tu diálogo interno. Cómo te hablas cuando fallas, cómo interpretas los errores, cómo defines tus límites. Si constantemente te hablas desde la duda, desde la comparación, desde la crítica excesiva, estás construyendo un entorno interno que te limita incluso cuando todo lo externo es favorable. Por eso cuidar lo que consumes no es un detalle menor, es una estrategia de vida. Porque lo que entra en tu mente hoy se convierte en la voz que te guía mañana. Y si quieres rodearte de personas que te impulsen, primero tienes que asegurarte de que tu propia mente no esté rodeada de ideas que te detengan. Porque al final, tu entorno no solo está fuera de ti, también vive dentro de ti. Al final de todo, la vida no se trata solo de lo que quieres lograr, sino de lo que estás dispuesto a dejar atrás para lograrlo. Y una de las decisiones más importantes que puedes tomar es esta: dejar de normalizar entornos que te mantienen pequeño. Has escuchado muchas ideas hoy, pero ninguna de ellas funciona si no hay acción. Porque entender que tu entorno te influye es fácil, lo difícil es empezar a cambiarlo. Es más fácil seguir con las mismas conversaciones, las mismas rutinas, las mismas personas, que enfrentarte a la incomodidad de crecer. Pero aquí está la verdad. Si no decides tu entorno decidirá por ti. No de forma dramática, no de un día para otro, sino poco a poco, en cómo piensas, en lo que toleras, en lo que crees posible para ti. Y cuando te das cuenta, ya has construido una vida que no era la que imaginabas. Por eso este es el momento de ser honesto contigo mismo, no desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Pregúntate, ¿esto que estoy viviendo me está acercando a la persona que quiero ser o me está alejando de ella? No necesitas cambiar todo de golpe, pero sí necesitas empezar a elegir diferente, una conversación diferente, una decisión diferente, un estándar diferente. Porque los grandes cambios no llegan con un solo salto,
llegan con pequeñas decisiones repetidas en la dirección correcta. Y sí, al principio puede sentirse incómodo, puede que pierdas conexiones, puede que sientas vacío, puede que dudes, pero ese espacio no es pérdida, es posibilidad, porque cuando sueltas lo que no te eleva, haces espacio para lo que sí puede hacerlo. Tu entorno no es tu destino final, pero sí es el punto de partida de todo lo que puedes llegar a ser. Y hoy tienes una elección clara: seguir aceptando lo que te limita o empezar a construir el entorno que realmente te impulsa a crecer. Hace años, en Colombia, vi a un joven decir: quiero cambiar mi vida, pero llevaba años esperando el momento perfecto. Le pregunté: ¿cuántas veces has fallado esta semana? Se quedó en silencio. Ese es el problema. No es que fracases demasiado, es que no fracasas lo suficiente. En Japón aprendí algo simple: la disciplina vence al miedo, no la emoción. Hoy no te voy a motivar, voy a incomodarte. Porque si en los próximos 20 minutos no cambias tu relación con el fracaso, vas a seguir viviendo una vida segura y completamente vacía. Mira, el problema no es que tengas miedo, el problema es que confías demasiado en él. ¿Crees que tu miedo es una señal de que algo está mal, de que no estás listo, de que deberías detenerte? Pero en realidad es solo un sistema antiguo funcionando en un mundo nuevo. Cuando era joven y me movía entre Colombia y Japón, noté una diferencia muy clara. En un lugar, la gente esperaba sentirse segura antes de actuar. En el otro, actuaban aunque no se sintieran seguros. Y ahí entendí algo: el miedo no desaparece con el tiempo, desaparece con la acción. Tu cerebro está diseñado para protegerte, no para hacerte exitoso. Hace miles de años, equivocarte podía significar quedarte solo, ser rechazado por tu grupo, y eso sí era peligroso. Pero hoy, ¿qué es lo peor que puede pasar si fallas en una presentación, si empiezas un negocio y no funciona, si alguien te dice que no? Nada de eso pone en riesgo tu vida, pero tu cuerpo reacciona como si sí te ha pasado. Vas a intentar algo nuevo y tu corazón se acelera, empiezas a dudar, a sobrepensar, a imaginar escenarios catastróficos y dices: esto no se siente bien, mejor no lo hago. Pero no se siente bien no porque sea incorrecto, se siente así porque es desconocido. Recuerdo la primera vez que tuve que hablar frente a muchas personas. No fue elegante, no fue perfecto, mi voz temblaba, mi mente se quedaba en blanco por segundos. Si en ese momento hubiera confiado en lo que sentía, nunca lo habría vuelto a intentar. Pero entendí algo muy simple: sentir miedo no significa que estás en peligro, significa que estás creciendo. El miedo no es un enemigo, pero tampoco es un guía confiable. Es como una alarma que suena incluso cuando no hay incendio. Y si cada vez que suena decides salir corriendo, nunca vas a construir nada. Te voy a dar un ejemplo práctico. Piensa en algo pequeño que te dé miedo hoy. Hablar con alguien, pedir una oportunidad, expresar una idea. Tu mente te va a decir: no lo hagas, podrías fallar. Pero si lo haces y no pasa nada grave, tu cerebro empieza a aprender. Y la próxima vez, el miedo es un poco más pequeño, no porque desapareció, sino porque dejaste de obedecerlo. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, fracasan porque escuchan demasiado a su miedo. Y lo irónico es que ese miedo está basado en una realidad que ya no existe. Así que la próxima vez que sientas miedo, no te preguntes: ¿y si sale mal? Pregúntate: ¿y si este miedo está equivocado? Porque lo está, casi siempre lo está. Ahora déjame decirte algo que puede incomodarte un poco. El fracaso no existe, al menos no como tú crees. Lo que existe es un resultado y luego está la historia que tú decides contar sobre ese resultado. Cuando algo no sale como esperabas, inmediatamente tu mente entra a interpretar. No dices: esto no funcionó, dices: yo no sirvo para esto. ¿Ves la diferencia? El evento es neutral, pero tú lo conviertes en algo personal. Piensa en Thomas Edison. Hizo miles de intentos antes de lograr una bombilla funcional. Si él hubiera pensado como la mayoría, habría dicho:
he fallado miles de veces, pero no lo hizo. Él dijo, he encontrado miles de formas que no funcionan. El resultado fue el mismo, la interpretación fue completamente diferente. Y esa interpretación cambia todo. Recuerdo una etapa en mi vida en la que intenté comunicar ideas a personas que simplemente no conectaban conmigo. Salía de esas experiencias pensando, no soy bueno en esto. Y cada vez que repetía esa idea, se volvía más real en mi mente. Empecé a evitar oportunidades no porque no pudiera hacerlo, sino porque ya me había convencido de que iba a fallar. Hasta que un día cambié una sola cosa. Dejé de decir fallé y empecé a decir, aprendí algo que no funciona todavía. Y eso cambió mi comportamiento. Volví a intentarlo, ajusté, mejoré y eventualmente funcionó. Los niños entienden esto mejor que nosotros. Un niño intenta caminar y se cae. ¿Se queda en el suelo diciendo, no soy bueno caminando? No. Se levanta, intenta otra vez, se cae otra vez y sigue. Para él no hay fracaso, solo proceso. Pero a nosotros nos enseñaron algo diferente. Nos enseñaron que equivocarnos está mal, que fallar es vergonzoso, que debemos evitar cometer errores. Y poco a poco empezamos a confundir lo que hacemos con lo que somos. Si algo falla, creemos que nosotros somos el problema. Te voy a dar un ejemplo práctico. Supongamos que intentas iniciar un pequeño negocio y no funciona como esperabas. Tienes dos opciones. Puedes decir, soy malo para los negocios, o puedes decir, este modelo no funcionó, ¿qué puedo ajustar? La primera opción te paraliza, la segunda te mueve. El resultado externo es el mismo, pero tu futuro cambia completamente dependiendo de la interpretación que eliges. Porque aquí está la verdad. Cada intento te da información. Cada error te da claridad. Cada resultado inesperado te acerca más a entender qué sí funciona. Pero solo si decides verlo así. Si no, conviertes cada experiencia en una prueba contra ti mismo y entonces dejas de intentarlo, el fracaso no te detiene la historia que te cuenta sobre él, sí. Así que la próxima vez que algo no salga como quieres, no te preguntes ¿por qué fallé? Pregúntate ¿qué me está enseñando esto? Porque en el momento en que cambias el significado, cambias el resultado. Te voy a decir algo que puede cambiar completamente tu vida si lo entiendes de verdad. La motivación es emocional, la disciplina es decisión y las emociones son inestables. Hay días en los que te levantas con energía, con ganas, con claridad, sientes que puedes conquistar el mundo, pero hay otros días en los que no quieres hacer nada, no tienes ganas, no tienes enfoque, todo se siente pesado. Si tu vida depende de cómo te sientes, entonces tu vida nunca va a ser consistente. Cuando vivía entre Colombia y Japón, entendí esto de una forma muy práctica. En un lugar, la gente esperaba estar motivada para empezar. En el otro, la gente empezaba sin importar cómo se sentía. Y por eso los resultados eran completamente diferentes. Porque la motivación te hace comenzar, pero la disciplina es lo único que te hace continuar. Te voy a dar un ejemplo simple. Supongamos que decides aprender una nueva habilidad. El primer día estás emocionado. El segundo día también. Pero al quinto día ya no es tan divertido. Al 10º día se vuelve incómodo. Y ahí es donde la mayoría de las personas se detienen. No porque no puedan, sino porque ya no sienten lo mismo. Pero alguien disciplinado no negocia con sus emociones. No se pregunta, ¿tengo ganas hoy? Se pregunta, ¿qué tengo que hacer hoy? Y lo hace. Recuerdo momentos en los que tenía que prepararme, estudiar, practicar y no tenía ninguna motivación, ninguna. Pero entendí algo, si solo trabajo cuando tengo ganas, voy a construir una vida basada en excusas. Entonces empecé a hacer algo diferente. Empecé a actuar aunque no quisiera. Y al principio se siente pesado, pero luego se vuelve normal. La disciplina no es algo con lo que naces. Es algo que construyes repitiendo acciones que no siempre quieres hacer. Es levantarte cuando no quieres, continuar cuando es incómodo,
terminar lo que empezaste aunque ya no te emocione. Y aquí está lo interesante. La disciplina crea resultados y esos resultados crean motivación, no al revés. La mayoría de las personas están esperando sentirse listas para actuar, pero las personas que avanzan actúan y en el proceso se vuelven listas. Te voy a dar otro ejemplo práctico. Hay días en los que no quieres hablar con nadie, no quieres intentar nada nuevo, no quieres salir de tu zona cómoda. Si esperas a sentirte valiente, ese día puede no llegar nunca. Pero si actúas a pesar de eso, aunque sea en algo pequeño, tu mente empieza a cambiar, empiezas a confiar en ti. No porque todo sea fácil, sino porque sabes que puedes actuar incluso cuando no es fácil. La disciplina te libera, porque ya no dependes de tu estado emocional para avanzar. Puedes estar cansado y avanzar. Puedes tener miedo y avanzar. Puedes no tener ganas y aún así avanzar. Y eso cambia todo, porque el éxito no es una cuestión de intensidad, es una cuestión de consistencia. Así que deja de esperar sentirte listo y empieza a volverte disciplinado. Déjame decirte algo con mucha honestidad. No es el fracaso lo que más te detiene, es el miedo a lo que otros van a pensar si fracasas. No temes caer, temes que alguien te vea caer. Y eso cambia completamente tu comportamiento. Porque cuando estás solo, te atreves más. Piensas en ideas, en proyectos, en cosas que quieres intentar, pero en el momento en que imaginas a otros mirando, opinando, juzgando, te detienes. Cuando vivía entre Colombia y Japón, noté algo interesante. Muchas personas no dejaban de intentar por falta de capacidad, sino por el peso invisible de la opinión ajena. Querían hacerlo bien, pero sobre todo querían no quedar mal. Recuerdo una vez que tuve que hablar frente a un grupo grande. No era el miedo a equivocarme lo que me paralizaba. Era la idea de que alguien pensara que no era suficientemente bueno. Esa voz interna diciendo, ¿y si se dan cuenta de que no sabes tanto como creen? Ese es el verdadero miedo. Pero con el tiempo entendí algo que me liberó. La mayoría de las personas no están pensando en ti tanto como tú crees. Existe algo que los psicólogos llaman el efecto foco. Es esa sensación de que todos están mirando cada movimiento que haces, cada error, cada detalle. Pero en realidad, cada persona está demasiado ocupada en su propia vida, en sus propios problemas, en sus propios miedos. Piensa en esto. ¿Recuerdas la última vez que alguien cometió un error frente a ti? Tal vez se equivocó al hablar, dijo algo incómodo o falló en algo público. ¿Cuánto tiempo pensaste en eso? Probablemente unos segundos y luego seguiste con tu vida. Eso mismo pasa contigo. Ese error que tú crees que todos van a recordar, en realidad casi nadie lo va a notar y si lo notan, lo olvidarán rápidamente. Pero en tu mente, ese juicio se vuelve enorme. Empiezas a imaginar críticas, burlas, rechazo y por evitar algo que probablemente ni siquiera suceda, decides no actuar. Te voy a dar un ejemplo práctico. Supongamos que quieres compartir una idea en público, iniciar un proyecto o incluso hablar con alguien que admiras. Tu mente no te dice, no lo hagas porque vas a fallar. Te dice, no lo hagas porque te van a juzgar. Y entonces te quedas en silencio. No porque no puedas, sino porque estás protegiendo una imagen. Pero aquí está la verdad. Tratar de mantener una imagen perfecta te impide construir una vida real. Porque para crecer vas a tener que equivocarte. Y cuando te equivoques, alguien podría verlo. Y cuando alguien lo vea, podría opinar. Pero eso no cambia quién eres. Solo expone que estás intentando. Y eso es algo que la mayoría no se atreve a hacer. Con el tiempo, empiezas a entender que el juicio de otros no tiene tanto poder como creías, que las opiniones cambian, que la gente olvida, que cada uno está enfocado en su propio camino. Y cuando dejas de vivir para evitar el juicio, empiezas a vivir para avanzar, porque al final no es la crítica de otros lo que define tu vida, es tu decisión de actuar a pesar de ella.
Déjame llevarte a una verdad que muchas personas solo entienden demasiado tarde. El verdadero enemigo no es el fracaso, es el arrepentimiento, porque el fracaso duele en el momento, pero el arrepentimiento duele durante años. El fracaso ocurre una vez. El arrepentimiento se repite cada vez que recuerdas lo que no intentaste. He visto esto muchas veces entre personas que viven entre Japón y Colombia. Personas que tenían ideas, sueños, proyectos, pero los dejaron para después. Algún día, decían, cuando tenga más tiempo, cuando me sienta listo, cuando las condiciones sean perfectas, pero ese día perfecto nunca llega. Y lo más doloroso es que no se dan cuenta en el momento. Se dan cuenta años después, cuando ya no están en posición de intentarlo con la misma energía, el mismo tiempo, la misma oportunidad. Recuerdo conversaciones con personas mayores que miraban hacia atrás y no hablaban de lo que fallaron, hablaban de lo que nunca intentaron. No decían, me equivoqué en esto. Decían, ojalá hubiera intentado eso. Ese ojalá es pesado. Ese es el verdadero costo del miedo. El fracaso es ruidoso, pero el arrepentimiento es silencioso. El fracaso te golpea una vez, pero el arrepentimiento se queda contigo como una sombra constante. Te voy a dar un ejemplo práctico. Imagina que tienes una idea, una oportunidad, algo que quieres intentar, pero dudas, piensas en los riesgos, en el juicio, en la posibilidad de que no funcione y decides no hacerlo. En ese momento sientes alivio. Menos mal no lo intenté, te dices, pero ese alivio es temporal, porque meses o años después, cuando ves a alguien más hacer algo similar, cuando ves que sí era posible, algo dentro de ti cambia. No es envidia, es la pregunta, ¿y si yo también hubiera podido? Y esa pregunta no desaparece fácilmente. Ahora compáralo con la otra opción. Intentas, fallas, aprendes, te equivocas, sientes incomodidad, tal vez vergüenza, pero luego sigues adelante y aunque no funcione como esperabas, tienes algo mucho más valioso, la tranquilidad de saber que lo intentaste, porque el fracaso tiene cierre, el arrepentimiento no. He visto personas que no eran las más talentosas, ni las más preparadas, ni las más seguras, pero tomaron decisiones, intentaron, fallaron en público, aprendieron en público y con el tiempo construyeron algo no perfecto pero real, mientras otros, más capaces incluso, quedaron atrapados en la pregunta eterna de ¿qué hubiera pasado si? El arrepentimiento nace cuando eliges la seguridad emocional del presente sobre la posibilidad del crecimiento futuro. Pero esa seguridad es una ilusión, porque lo que hoy te protege del fracaso, mañana puede convertirse en la razón de tu insatisfacción. La vida no te va a preguntar cuántas veces lo intentaste. Te va a mostrar lo que hiciste con el tiempo que tenías. Y cuando llegue ese momento, no vas a desear haber evitado el fracaso, vas a desear haber evitado el arrepentimiento. Así que la verdadera pregunta no es ¿y si fracaso? La verdadera pregunta es ¿y si no lo intento y tengo que vivir con eso? Porque al final el dolor del intento se desvanece, pero el dolor de no intentarlo se queda contigo para siempre. Déjame decirte algo que muchas personas nunca entienden a tiempo. La perfección no te acerca al éxito, te aleja de él, porque la perfección no es un estándar real, es una ilusión que se mueve cada vez que te acercas. Es como intentar alcanzar una línea que siempre retrocede y mientras la persigues, no avanzas. He visto esto muchas veces en personas entre Colombia y Japón, personas con ideas increíbles, con talento, con potencial, pero atrapadas en la espera, esperando el momento perfecto, el plan perfecto, la versión perfecta de sí mismos antes de empezar. Y mientras esperan, otros, con menos preparación, menos talento incluso, avanzan, no porque sean mejores, sino porque comenzaron. Recuerdo una etapa en la que quería hacer muchas cosas, pero siempre encontraba algo que ajustar, algo que mejorar, algo que aún no estaba listo. Y así pasaban los días, luego las semanas, luego los años. Y un día me di cuenta
de algo incómodo. No estaba fallando por intentar, estaba fallando por no intentar. La perfección te da una sensación falsa de seguridad. Te hace creer que estás trabajando, cuando en realidad estás posponiendo. Estás refinando ideas que nunca se prueban en la realidad. Te voy a dar un ejemplo práctico. Imagina que quieres aprender a hacer algo nuevo. Hablar en público, iniciar un proyecto, crear un negocio, pero dices, primero necesito saberlo todo. Primero necesito estar completamente listo. Y ese primero nunca termina. Mientras tanto, otra persona empieza. No sabe tanto como tú, no tiene todo claro, pero empieza. Y en el proceso comete errores, aprende, ajusta, mejora. Y con el tiempo, esa persona avanza mucho más que quien estaba esperando la versión perfecta de sí mismo. Porque la realidad es esta. La claridad no viene antes de la acción, viene después de la acción. Incluso en la vida cotidiana, esto es evidente. Nadie aprende a caminar sin caerse. Nadie aprende a hablar un idioma sin equivocarse. Nadie aprende una habilidad sin hacerlo mal al principio. Pero por alguna razón, cuando somos adultos, olvidamos eso. Empezamos a exigirnos perfección antes de permitirnos aprender. Y eso nos paraliza. La perfección también es peligrosa, porque convierte cada pequeño error en una razón para detenerse. Un detalle mal hecho se convierte en una excusa para abandonar todo el proyecto. Pero las personas que avanzan ven esos errores como parte del proceso, no como el final del camino. He visto personas que no eran las más talentosas, pero eran consistentes. Publicaban, intentaban, ajustaban, repetían, no esperaban hacerlo perfecto. Y con el tiempo, su trabajo mejoraba naturalmente. No porque esperaran la perfección, sino porque aceptaron la imperfección como punto de partida. La verdad es simple. Lo imperfecto que existe puede crecer. Lo perfecto que nunca empieza no existe. Así que si estás esperando el momento perfecto, la idea perfecta, la versión perfecta de ti mismo, estás esperando algo que no existe. Empieza con lo que tienes. Hazlo mal, si es necesario, ajusta en el camino. Pero empieza porque el progreso nunca nació de la perfección. Nació de la acción imperfecta repetida con valentía. Hay una idea que muchas personas tienen completamente al revés. Creen que primero necesitas confianza para actuar, pero la realidad es exactamente lo opuesto. La confianza no es el punto de partida, es el resultado. Nadie nace sintiéndose seguro en algo nuevo. Nadie empieza sabiendo que va a hacerlo bien. La confianza no aparece antes del primer paso. Aparece después de haber dado muchos pasos, incluso torpes, incluso inseguros. He visto esto claramente en personas entre Japón y Colombia. Personas que esperan sentirse listas antes de empezar. Cuando tenga confianza lo haré, dicen. Pero esa confianza nunca llega mientras siguen quietos. Porque la confianza no es un pensamiento, es una memoria. Es el recuerdo de lo que ya hiciste. Te voy a dar un ejemplo simple. Imagina que quieres aprender a nadar. Si te quedas fuera del agua pensando, cuando me sienta seguro, entraré, nunca vas a aprender. Pero si entras al agua, aunque sea incómodo, aunque sea torpe, tu cuerpo empieza a adaptarse. Y después de varios intentos, ya no piensas tanto, simplemente sabes que puedes hacerlo. Así funciona todo en la vida. Recuerdo momentos en los que tuve que enfrentar situaciones nuevas, donde no me sentía preparado en absoluto. La mente decía, no estás listo, no sabes suficiente, vas a fallar. Pero si hubiera esperado sentir confianza, nunca habría empezado. Así que hice algo diferente, actué sin confianza. Y algo interesante pasó. Después de actuar, la sensación cambió. No de inmediato, pero poco a poco. Cada intento fallido me enseñaba algo. Cada pequeño avance construía un poco más de seguridad interna. No porque me sintiera listo antes, sino porque descubrí que podía sobrevivir al intento. La mayoría de las personas confunden confianza con certeza, pero la vida no funciona con certeza.
Funciona con acción y aprendizaje. Te voy a dar un ejemplo práctico. Imagina que quieres hablar en público, pero no te sientes seguro. Si esperas sentirte seguro antes de hablar, vas a esperar mucho tiempo. Pero si hablas una vez, aunque lo hagas mal, algo cambia. Ya no es desconocido. Luego hablas otra vez, mejoras un poco y después de varias veces, lo que antes te daba miedo ahora se vuelve familiar. La confianza nace de la familiaridad, no de la imaginación. El problema es que muchas personas quieren evitar la incomodidad inicial, quieren saltarse la parte en la que se sienten torpes, pero esa parte no es un error, es el proceso. Incluso en cosas simples de la vida diaria esto es evidente. Nadie aprende a manejar sin sentirse inseguro al principio. Nadie aprende una habilidad sin pasar por el momento incómodo de no saber qué está haciendo. Pero después de repetirlo suficientes veces, lo que antes era miedo se convierte en control. Y aquí está la verdad más importante. Cada acción que tomas sin confianza es un ladrillo que construye confianza futura. Si esperas sentirte seguro para empezar, nunca empiezas. Pero si empiezas sin seguridad, la seguridad aparece después. Así que deja de esperar sentirte listo. Empieza a actuar con lo que tienes, aunque sea poco, aunque sea imperfecto. Porque la confianza no se encuentra pensando, se construye haciendo. Y el momento en que actúas sin confianza es el momento en que comienzas a crearla. Hay algo que pocas personas entienden sobre el miedo. No desaparece porque lo ignores, desaparece porque lo entrenas. Tu mente no cambia con ideas grandes, cambia con experiencias pequeñas repetidas. Y eso es exactamente lo que la mayoría evita. Quieren vencer el miedo de golpe, pero no quieren practicarlo en dosis pequeñas. Y así, el miedo crece, porque nunca lo enfrentas en niveles manejables. He visto esto muchas veces entre personas que viven entre Japón y Colombia, personas con sueños grandes, pero con una vida llena de pequeñas evitaciones, no se atreven a equivocarse en cosas pequeñas. Y por eso el miedo se vuelve enorme cuando enfrentan algo importante, porque el problema no es el fracaso grande, es la ausencia de fracasos pequeños. Te voy a dar un ejemplo simple. Imagina que tienes miedo a hablar con personas. Si nunca practicas en situaciones pequeñas hacer una pregunta, pedir algo, iniciar una conversación corta, ese miedo se queda intacto. Pero si empiezas a exponerte a pequeñas incomodidades, algo cambia. La primera vez te sientes nervioso, la segunda vez un poco menos, la tercera vez ya no es tan extraño. Y sin darte cuenta, lo que antes era imposible se vuelve normal. Así funciona el entrenamiento mental. Recuerdo momentos en los que incluso acciones simples requerían un esfuerzo emocional. No era el acto en sí, era la anticipación del error. Pero descubrí algo importante. Cuando me exponía a pequeños errores intencionalmente, el miedo perdía fuerza. No porque desapareciera de inmediato, sino porque dejaba de ser desconocido. Y el miedo vive de lo desconocido. Te voy a dar otro ejemplo práctico. Supongamos que quieres aprender algo nuevo. En lugar de esperar a hacerlo bien, empiezas aceptando que lo vas a hacer mal. Publicas algo imperfecto, hablas aunque no tengas todas las palabras correctas. Intentas aunque no estés seguro. Y cada pequeño error deja de ser un desastre y se convierte en entrenamiento. Es como ir al gimnasio. No levantas el peso máximo el primer día. Empiezas con poco, repites, te adaptas y tu fuerza crece gradualmente. Pero por alguna razón, en la vida emocional y mental, las personas esperan hacerlo perfecto desde el inicio. Y eso es lo que las rompe. Cada pequeño fracaso es una repetición que le enseña a tu mente: esto no es peligroso. Y con el tiempo, la reacción de miedo disminuye. He visto personas que evitaban completamente el error y por eso vivían constantemente tensas, inseguras, paralizadas. Y he visto otras que se permitían fallar en cosas pequeñas todos los días y poco a poco se volvían más libres. Porque la libertad no viene de evitar el miedo.
viene de acostumbrarte a él. Si no entrenas tu mente con pequeñas fallas, la vida te va a presentar una grande sin preparación. Pero si la entrenas constantemente, el miedo deja de tener poder sobre ti. Así que empieza pequeño, falla en cosas simples, acostúmbrate a no ser perfecto, porque cada pequeño error que sobrevives es una parte de tu mente que deja de tenerte miedo a ti mismo. Y cuando eso ocurre, ya no eres controlado por el miedo, eres formado por la experiencia. Hay una verdad que cambia completamente la forma en que ves los problemas. La resiliencia no es algo que tienes, es algo que construyes. No naciste fuerte, no naciste resistente. Te vuelves así a través de la exposición repetida a la incomodidad, al error, a la frustración y a la decisión de continuar incluso cuando todo en ti quiere detenerse. He visto esto con claridad en personas entre Japón y Colombia. Algunas personas no son más talentosas ni más inteligentes, simplemente han soportado más intentos fallidos. Y eso cambia todo, porque la resiliencia no se construye en los días fáciles. Se construye en los días en los que nada funciona, pero decides seguir. Te voy a dar un ejemplo simple. Cuando entrenas un músculo en el gimnasio, no se vuelve fuerte levantando un peso ligero una sola vez. Se vuelve fuerte cuando lo desafías, cuando lo fuerzas a adaptarse a una carga que al principio no puede manejar cómodamente. El esfuerzo rompe fibras y la recuperación las reconstruye más fuertes. La vida funciona igual. Cada problema, cada error, cada rechazo es como una repetición en ese entrenamiento invisible. Pero la mayoría de las personas interpretan ese dolor como una señal de detenerse. Y ahí es donde se pierde la oportunidad de crecer. Recuerdo momentos en los que las cosas no salían como esperaba. Situaciones donde la respuesta natural era parar, evitar, retirarse. Pero descubrí algo importante. Cada vez que decidía continuar, a pesar de la incomodidad, algo dentro de mí cambiaba. No el mundo externo, sino mi capacidad interna para manejarlo. Y eso es resiliencia. Te voy a dar otro ejemplo práctico. Imagina que intentas algo nuevo y falla. La primera reacción es frustración. La segunda vez, un poco menos sorpresa. La tercera vez, ya no es tan devastador. Y si continúas, llega un punto donde el fallo ya no te destruye emocionalmente, no porque ya no importe, sino porque ya sabes cómo responder. Eso es exactamente lo que hacen las personas fuertes. No es que no sientan dolor, es que han aprendido a no detenerse por el dolor. La resiliencia no significa no caer. Significa levantarte tantas veces que el acto de levantarte se vuelve automático. Y aquí está el punto clave. Cada vez que evitas una situación difícil, estás debilitando ese músculo. Pero cada vez que la enfrentas, aunque sea incómodo, lo estás fortaleciendo. He visto personas que parecían frágiles al inicio, pero que con el tiempo se volvieron increíblemente estables emocionalmente. No porque su vida se volvió fácil, sino porque dejaron de huir de la dificultad. Porque la vida no se vuelve más ligera, tú te vuelves más fuerte. Así que la pregunta no es cómo evitar los golpes de la vida, la pregunta es cómo entrenarte para resistirlos mejor cada vez. Y la respuesta es simple. No evites el peso, levántalo. No evites el error, enfréntalo. No evites el dolor, úsalo para crecer. Porque al final, la resiliencia no es la ausencia de dificultad, es la capacidad de seguir avanzando a través de ella. Si quieres entender el éxito de verdad, tienes que cambiar una idea muy profunda dentro de ti. El éxito no es la ausencia de fracaso, es una nueva relación con él. La mayoría de las personas ven el fracaso como una señal de que deben detenerse, cambiar de dirección o protegerse, pero las personas que avanzan lo ven como parte del proceso, como información, como entrenamiento. He observado esto muchas veces en personas entre Japón y Colombia. Algunas personas intentan evitar el fracaso a toda costa y por eso evitan también el crecimiento.
Otras lo aceptan como inevitable y por eso siguen avanzando incluso cuando no todo sale bien. Y esa diferencia lo cambia todo. Te voy a dar un ejemplo simple. Imagina que estás aprendiendo algo nuevo. Si cada error lo interpretas como una señal de que no eres capaz, vas a detenerte rápidamente. Pero si cada error lo interpretas como parte natural del aprendizaje, entonces cada intento te acerca más a la maestría. El éxito no pertenece a quienes nunca fallan. Pertenece a quienes fallan, ajustan y continúan. Recuerdo momentos en los que algo no salía como esperaba. Al principio, el impulso era emocional. Frustración, duda, incomodidad. Pero con el tiempo empecé a ver esos momentos de otra manera. En lugar de preguntarme por qué fallé, empecé a preguntarme, ¿qué me está mostrando esto? Y esa simple pregunta cambió mi relación con el proceso completo. Porque el fracaso deja de ser un enemigo cuando se convierte en un maestro. Te voy a dar otro ejemplo práctico. Piensa en alguien que quiere construir algo significativo, un proyecto, una habilidad, una carrera. Si esa persona exige que todo funcione desde el primer intento, probablemente se detendrá muy rápido. Pero si entiende que cada intento fallido es parte del camino, entonces cada error deja de ser un problema y se convierte en un paso adelante. La realidad es que ninguna persona exitosa ha evitado el fracaso. Lo que han hecho es algo diferente. Han dejado de interpretarlo como derrota. El fracaso no desaparece en el camino hacia el éxito, simplemente cambia de significado. He visto personas que fracasaron muchas veces, pero en lugar de rendirse, ajustaron su enfoque, aprendieron, volvieron a intentar. Y con el tiempo, lo que antes parecía una cadena de errores se convirtió en una base sólida de experiencia. No porque evitaron los fallos, sino porque aprendieron a usarlos. Y ahí está la clave. El éxito no requiere perfección. Requiere una mente que no se derrumba frente al error, sino que lo integra. Cuando cambias tu relación con el fracaso, dejas de verlo como algo que te detiene y empiezas a verlo como algo que te construye. Y en ese momento, el fracaso deja de ser el final del camino y se convierte en la herramienta que te lleva hacia el éxito. Al final de todo, la pregunta no es si vas a fracasar o no, porque vas a fracasar. La pregunta real es ¿qué vas a hacer con ese fracaso? Puedes seguir viéndolo como una señal para detenerte, para dudar de ti mismo, para quedarte donde estás, o puedes empezar a verlo como lo que realmente es información, experiencia, entrenamiento para algo más grande. La mayoría de las personas no están atrapadas por falta de oportunidades, sino por una mala relación con el error. Le tienen más miedo a equivocarse que a quedarse exactamente en el mismo lugar por años. Y ese es el verdadero costo del miedo. Una vida que nunca se mueve, pero si algo quiero que te lleves de todo esto es simple. No necesitas eliminar el miedo. No necesitas esperar sentirte listo. No necesitas evitar el fracaso. Lo que necesitas es cambiar cómo respondes a todo eso. Empieza pequeño. Intenta aunque no estés seguro. Falla sin dramatizarlo. Aprende sin castigarte y repite, porque cada intento te quita un poco de miedo y te da un poco más de claridad. El éxito no es un momento mágico donde todo funciona perfectamente. Es un proceso lleno de ajustes, errores y decisiones de continuar cuando sería más fácil detenerse. Y al final, las personas que realmente avanzan no son las que nunca cayeron, son las que aprendieron a levantarse sin negociar con sus excusas. Así que no esperes el momento perfecto. No esperes sentirte listo. No esperes que el miedo desaparezca. Empieza ahora con lo que tienes, tal como eres. Porque la vida no recompensa la intención, recompensa la acción.